Veamos algunos detalles. En 4 minutos comenzaremos la transmisión en vivo de hoy. Estaremos en funcionamiento en 4 minutos. Comenzaremos la transmisión en vivo de hoy en un momento. Sí, sí, será una canción temática. El nombre es diferente, pero será una canción temática que creo que si les explico lo que pasa, lo entenderán rápidamente porque es lo que pasa en casa de todos. Ya lo practicamos bastante. Es un tema fácil de entender. Tan simple como puede ser. Y comenzaremos en breve. Solo 2 minutos para comenzar. Después de haber hablado de algunas cosas, empezamos mostrando los procesos de cómo sucede. Luego, para ti y para mí, es muy fácil de entender. Ver el mecanismo. Vemos el mecanismo de cómo funcionan las cosas. Y al ver este mecanismo, todo se vuelve más fácil, todo se vuelve más tranquilo. Eso es lo que vamos a intentar ver hoy. Observar otro mecanismo de funcionamiento de algunas cosas. Un momento. Bien, son las 8 p.m., estamos en Sao Paulo, hoy es 21 de enero de 2026. El título de la transmisión en vivo de hoy es Divasa, 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 aprender y enseñar en un ser colectivo, ¿de acuerdo? Divasa, Divasa es un nombre. ¿Qué es Divasa, verdad? Te lo he dicho varias veces, pero lo repetiré. Divasa es un pronombre, ¿de acuerdo? Tenemos yo, tú, él, y luego hay una divasa para este pueblo, que es el pueblo Aymara. El Aymara es un pueblo andino, vive en el norte de Chile, Bolivia, el norte de Chile, pasando un poco por Perú. La gente está en esa región, pero este pueblo es andino, este pueblo lo usa como pronombre personal, singular, colectivo. Usaremos el término divasa en un aspecto de la colectividad, cuando dejas de ser un yo y te conviertes en un colectivo. En esta idea hoy veremos el mecanismo. Hoy una parte, quizás el próximo miércoles algo más específico. Así que aprender y enseñar en un yo colectivo, donde dejas de ser un yo y te conviertes en un todo junto con otras personas que comparten la misma actitud, la misma tarea, el mismo hacer, una sincronicidad donde todos están juntos. Y esa es la transmisión en vivo de hoy. Veamos. Y otra cosa, voy a intentar inspirarme en cosas que ya saben. Entonces, ¿qué vamos a intentar hacer?
cosas que ya hemos practicado, algo simple, algo que ya forma parte de nuestra rutina, algo realmente simple. Y en estas rutinas veremos cómo este aprendizaje y enseñanza ocurren colectivamente, y quizás algunas pequeñas aplicaciones para el aula, pero esa no es nuestra intención. Nuestra intención es simplemente mostrar cómo, al entrar en un colectivo, aprendes y enseñas junto con él. Bien, empecemos. Lo primero que voy a hablarles es sobre un anfitrión. ¿Qué es un anfitrión? Muchas veces han sido anfitriones, muchas veces han sido recibidos por un anfitrión, una anfitriona, llegan a la casa de alguien y esa persona les abre las puertas de su hogar. Y te ofrecerá algunas cosas. A veces ofrece comida, bebidas, a veces hay música, a veces hay reglas, pautas sobre cómo comportarse en esa habitación, en ese lugar. Así que el anfitrión lo abre, establece las reglas. Bien, pensemos en ti, en mí, de una manera muy sencilla. Tú tienes una mente y esa mente es lo que percibes ser. ¿Esta mente viene de algún lugar más allá, fuera del cuerpo? No. Nuestra forma de pensar, esta mente, es un procesamiento de nuestra propia percepción, que es tu movimiento en el espacio, y de la interocepción, que es toda la señalización corporal y visceral, la señalización de la homeostasis de tu cuerpo. ¿De acuerdo? Pero yo extendí esa misma excepción y esa interexcepción, la aumenté. Así que, mira, a veces vas en bicicleta y sientes que es una bicicleta, sientes el impacto de la bicicleta o del coche en ti. En ese momento, ¿qué ocurrió? Tu propia excepción se extendió a lo que controlas. Bien, a veces también ocurre a través de la propia interocepción. La interocepción implica la señalización visceral, pero las vísceras envían axones al cerebro sin mielina, así que incluso tus costumbres, creencias, ideas y pensamientos a veces pueden, la interpretación, la semántica de las palabras puede interferir con las vísceras y el cerebro, puede forzar un órgano, dependiendo de las noticias que recibas, ya te da dolor de pecho. ¿Qué es eso? Esta noticia, esta creencia que tienes que te da dolor de pecho, está alterando la interocepción y yo la llamo interocepción extendida. Llamo a la interocepción extendida tec horra y a la interocepción extendida en sí misma la llamo apos. ¿De acuerdo? Volviendo al anfitrión. Tú eres el anfitrión, tú eres la anfitriona. Alguien llega a tu casa, la casa está impecable, la casa está impecable, y entonces pones música. La casa está limpia, la persona entra en la habitación. Al entrar, ese volumen de la habitación, ese volumen es esa percepción de las cosas dentro de ese volumen. Cuando llega el visitante, ese visitante mira y siente ese volumen. El cuerpo del visitante está ahí, su pequeño cuerpo está aquí y se posicionará dentro del volumen que percibe. Entonces tendrá conciencia. La conciencia es el posicionamiento dentro del volumen que percibe. Bueno, pero eso es propiocepción. Bueno, pero entonces le ofreces agua, le ofreces jugo, algo de comida. Ahí es cuando estás trabajando en la interocepción de esa persona. Ofreces la puerta del baño, mira, quieres ir al baño, quieres relajarte, quieres prepararte, la ofreces, le das consuelo, le das seguridad a esa persona. Así que actúas tanto en TECOA, que es interocepción extendida con la comida, con las normas y reglas, con lo que faltará, eso es TECORRA. Sí, pero esta persona en este entorno que percibe se posiciona. Eso es APOS. Así que estamos haciendo que el APOS y la TECORRA ocurran. Y esta persona está bien. Incluso eso, ya te lo he explicado varias veces, es genial, es muy sencillo, probablemente ya lo sabías, quizás no lo apliques en casa. Así que en casa, cuando vas al recibir a alguien, interactuarás con dos aspectos de esa persona. El primero es el entorno externo, la habitación, la decoración, la limpieza, un poco de música, el ambiente, el olor.
El olor siempre cambia las cosas. Un olor agradable. Y luego está el entorno interno de esa persona. El agua, las bebidas, la comida, sus creencias y valores, cómo se comportan las cosas aquí, allá, a veces un crucifijo, a veces una pequeña imagen religiosa, a veces algo que muestre tu religiosidad. Todo esto afecta la interocepción del individuo y cómo se posiciona en relación con lo que percibes afecta su propia percepción. Entonces, la conciencia de un individuo cambia según el entorno en el que se encuentra. ¿Por qué? Porque dentro de ese individuo, dentro de mí, al entrar en un entorno, mi yo tensional cambia, mi respiración cambia y mi forma de comportarme de un entorno a otro cambia, porque el yo tensional cambia y se adapta al entorno. Eso es todo. ¿Ese es el tema de hoy? No, pero es fundamental. De lo que hablamos es de divasa, aprender y enseñar dentro de un yo colectivo. No vamos a aprender a enseñar en este yo solitario, en un yo que estará sincronizado con otras personas. Y es en esta sincronicidad que vamos a trabajar hoy. Tengo el ejemplo del anfitrión, porque es fantástico. ¿Alguna vez has salido, has recibido una visita? ¿En algún momento fuiste una visita, fuiste bienvenido? Entonces sentiste eso, el placer que esa persona te transmitió, la comodidad que sentiste, si estabas bien, si estabas protegido. Y luego hablo mucho de política, la gran política, el alma de la política es celular, es algo vivo, tienes una célula y la política preservará esa célula, la protegerá, la nutrirá. Esta célula tiene el derecho y la libertad de expresarse. Hablamos de la célula. Si te acojo y te doy la bienvenida con buena política en mi hogar, tengo un entorno, unas normas y reglas, y te protegeré, te defenderé, te alimentaré y te expresarás. Política. Eso es la política. Protege al individuo, lo defiende, lo alimenta y el individuo se expresa. Al expresarse, el propio sistema recibe una recompensa. Política. ¿Y la religiosidad? La religiosidad es la forma en que este individuo interactúa con el entorno, cómo se percibe a sí mismo, en su interocepción, en sus creencias, valores y fe, bien, costumbres, tradiciones y hábitos, de eso hablo, pero también de la comida, ¿me entiendes? Todo eso. La tequioa es interocepción extendida, así que este proceso religioso es esta comunicación entre la interocepción, la tequioa y el apos, cómo te posicionas en el entorno. Estas dos cosas se comunican entre sí. Esto es religare, esto es religiosidad, esto es fundamental. Sí, pero esto aún no alcanza el jivasa. Y luego les hablaré de la religiosidad en sí. ¿Qué es esto? La conciencia misma, que se basa en esta conexión que has creado, este movimiento que tienes en tu cuerpo, y tienes la percepción de estar en este lugar, con estas diferentes creencias y valores, con esta interocepción y propiocepción. O la conciencia. 1. Posicionarse dentro del entorno en el que me percibo. Podría ser soñar. Te percibes soñando y te posicionas. Y luego está la conciencia. Y estas son tres cosas con las que realmente disfruto trabajar: neurociencia, política y religión. Me encanta trabajar con ellas y comparto esta idea con ustedes. Pero ahora les presento a Jivaso. Jivaso es algo diferente, ¿verdad? Tienes un yo que eres tú mismo. Entraste al entorno y te adaptaste. Pero cuando otras personas empiezan a entrar también, y estas otras personas al estar sincronizados al hacer algo, en algún momento de esa sincronicidad hay algo que nos dice que estamos juntos. Eso es genial, estamos juntos. La ATM estamos juntos, porque esta sincronicidad al hacer algo es la misma. Entonces algo sucede en esta sincronicidad y voy a hablarles un poco sobre el mecanismo. En la próxima transmisión en vivo voy a profundizar en la respiración y cómo funciona este mecanismo con la respiración. Hoy solo voy a tocarlo brevemente, y este mecanismo tiene que ver con la activación de los sistemas parasimpático y simpático, el sistema autónomo, simpático y parasimpático, la intercepción. Oye, ¿qué tal? Y no es difícil, ¿vale? No es difícil. Y básicamente vamos a hablar de, ahí va una etiqueta, es RMSSD.
Cuando el corazón late, el pico más grande del corazón sale, da un pico, da una pequeña patada, luego hace esto, pico de nuevo, hace esto, pico de nuevo. De lo que quiero hablar es solo del pequeño pico, la R. Es el complejo QRS, es la R de lo que voy a hablar. O el ventrículo se contrae, da un pulso así, la pequeña R. Cuando esta R se detiene, hay una pequeña distancia entre la R y la R, desde la contracción del ventrículo y luego la contracción del ventrículo de nuevo. Pero luego sucede que se repite de nuevo, y a veces el espacio entre ellos disminuye, y a veces el espacio entre ellos aumenta. ¿Cuándo disminuye? ¿Cuándo aumenta? Depende de la tarea y de cómo se esté realizando. ¿Y cómo sé si los espacios entre ellos aumentan o disminuyen significativamente y cuándo se vuelven fijos? Cuando el valor R se vuelve fijo, la frecuencia cardíaca es fija, pero la variabilidad de la frecuencia cardíaca es baja. A esto lo llamo potencia de RF baja, que es una variabilidad muy baja. Es señal de que ya estás estable en algo, en un área de especialización sólida. Si estoy aquí como individuo, solo, sin la comunidad, sin el grupo, y de repente estoy tranquilo, relajado, mi frecuencia cardíaca, FR, contracción ventricular, varía. Es así otra vez, es así, sigue variando, es genial, seguimos variando. Esta variabilidad demuestra que lo estás haciendo bien, que eres creativo, que lo estás haciendo bien. Claro, no estás tan concentrado, te vas a concentrar mucho en hacer algo. Cuando te concentras, haces una sola cosa. Cuando tomas una respiración profunda y la mantienes, la RAR se convierte en casi lo mismo. No hay variabilidad. La variabilidad de la frecuencia cardíaca disminuye. ¿Por qué disminuyó? Porque te concentraste, porque ahora estás al ritmo de tu corazón. ¿Qué causó esto? Tu propia respiración. Inhalaste, contuviste la respiración. Tu frecuencia cardíaca, FR, ahora se está volviendo un monitoreo cercano. Partido difícil. Haremos lo que sea necesario. No vamos a ceder. Haremos lo que sea necesario. Así que cuando el intervalo RR está bien sincronizado, la distancia entre una contracción ventricular y otra es muy fija, muy bien regulada. Esto significa que estamos centrados en una tarea y a veces incluso podrías estar estresado. Al estar perfectamente regulado, sin variabilidad, tienes más tensión, más estrés físico, pero es necesario para esa función. ¿De qué vamos a hablar ahora? Tienes un grupo de personas haciendo algo, un coro, natación sincronizada, un aula. Voy a medir la frecuencia cardíaca de algunas personas en varios momentos y de repente mido la frecuencia cardíaca. Y este RMSSD es el siguiente. OR-AR tiene una distancia pequeña. Si tomo este RAR más el otro RAR, somos 2. Divido la distancia entre 2 y saco la raíz cuadrada. Da un valor pequeño, lo que significa más o menos la variación de cada pulso. Por lo tanto, la frecuencia es la variación. Si esta variación es muy baja, es porque los pulsos están bien sincronizados. No necesito contar un minuto para saber si hay variabilidad. No, los cuento uno por uno. Este RMSSD se explica uno por uno. Jackson, ¿por qué hablas de cosas tan complicadas? Estoy intentando explicarte el mecanismo de cuándo se activa el sistema nervioso simpático y cuándo se activa el sistema nervioso parasimpático, cuándo se desactiva el nervio vago y cuándo se desactiva. Entonces, cuando se activa el sistema nervioso parasimpático, en realidad se está relajando, se aumenta la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Estás en un estado zen, estás vagal. Con el nervio vago activado, estás vagal. Estás tranquilo, estás bien, ideal para dormir, ideal para relajarte, ideal para un buen día. La playa, unas buenas vacaciones, un lugar tranquilo y agradable, pero a veces, al hacer algo, tienes que concentrarte. Así que respiras profundamente, por ejemplo, y empieza a sincronizarse. Es increíble.
En el momento en que respiras, empieza a sincronizarse, pero me refiero a un grupo de personas en una tarea específica, y en esa tarea específica los latidos de esas personas se sincronizan, la respiración se sincroniza y los latidos se sincronizan. También se observa una disminución en la variabilidad de la frecuencia cardíaca. La frecuencia no varía tanto y la variación entre pulsos tampoco es tan grande. Esto significa que este grupo ha entrado en un estado de cambio. Significa que este grupo es un ser único. Y aquí comienza un proceso muy interesante y hermoso de observar. En ese momento, cuando estás en un grupo, ya sea un coro, un equipo de natación sincronizada o, no sé, un equipo de fútbol, entras en esa sincronicidad, simplemente te sientes parte del equipo. Te sientes como si fueras parte del coro. Caminas con, no sé, 20 o 30 personas, esas procesiones, que me parecen increíblemente hermosas, 4 o 5 horas de caminata. De repente, caminas, caminas, y después de una hora, sientes, es el ritmo, es la caminata, se siente como ese paso, casi como marchar, ese paso, y de repente sientes que es eso, Jivasa. Ahora has dejado de ser un ser aislado y te has convertido en parte de un ser completo. Jivasa. Y ahí es donde entra el proceso de aprendizaje y enseñanza. Porque en ese momento este jivasa que está ocurriendo, este colectivo que se convierte en una persona, se convierte en un individuo, se convierte en un pronombre. Ahora mismo tienes una sincronicidad y si tienes humildad, enseñas y aprendes. Jackson, ¿cómo voy a enseñar y aprender? ¿Cómo voy a enseñar y aprender? Es sencillo. Cuando tienes esas bandadas volando, codornices volando allá que parecen golondrinas, pero su vuelo es más bonito, o un banco de peces, puedes notar que la bandada va de un lado a otro y cambian, y el líder cambia. El líder que está a este lado, que de repente es el líder aquí en la punta, de repente cambia de lado y es otro. Ahora bien, el líder depende del momento, es más o menos así. La libertad es real, el liderazgo es falso, porque el liderazgo es situacional. Entonces, en cierto punto, si eres el profesor o el anfitrión de estas 3 o 4 personas en tu casa y has entrado en un proceso de divasa, lo que sucede es que las personas están contigo, cocinando, limpiando, caminando, haciendo cosas, pero como una sola persona, una sola entidad. Nadie hace una cosa y otra desconectadas. Todo está en cierto modo unido. Incluso pueden ser cosas diferentes, pero todas juntas, todas conectadas, todas en la misma acción, dentro del mismo ser. Dejó de ser un individuo y se convirtió en un grupo. Es tan hermoso. Y en ese momento, si tienes mayor conocimiento, empiezas a transmitirlo. Y si eres profesor, empiezas a transmitir ciertas cosas a los alumnos, pero no las transmites como líder permanente. Simplemente dices algo y listo, listo. Así que es el yo colectivo. Dices algo y te das cuenta de cómo ese niño, ese otro ser, se abre al conocimiento. Porque mira, ese otro ser está protegido, ese otro ser está alimentado, ese otro ser tiene libertad de expresión. Así que la política es correcta, está en la fase correcta, está en tu hogar. Y la política es correcta cuando ese otro ser comienza a florecer y a abrirse con su ADN a nuevos aprendizajes. Estás aprendiendo cómo ese ser se abre y aprendes sobre esa apertura y dices, Dios mío, cómo ese niño o esa persona, esa... Las personas aprenden de forma diferente, ven los conceptos de forma distinta a mí. Y ves que llegan al mismo punto, dices, wow, qué bonito, qué bueno es aprender aprendiendo. Y entonces tú, que creías estar enseñando, te das cuenta de que aprendes enseñando juntos, porque en Divasa no hay líder, el jefe, es solo una fachada, la libertad es lo que importa y la fluidez es muy hermosa. Por eso, esto es importante en la transmisión en vivo de hoy.
En Divasa aprendes y enseñas en un ser colectivo. Pero hay que ser muy humilde, porque no hay un líder permanente ni un jefe permanente. Hoy, en nuestra sociedad, que es colonial, se nombra a un cargo por 4 años. El alcalde es permanente, el concejal es permanente, el presidente es permanente, ¿entiendes? El líder de la iglesia es permanente, el líder de los hombres, ¿entiendes? Siempre se les pone en el puesto permanentemente y se quedan allí, y luego surge la corrupción. Hombre, aquí en el liderazgo, según nuestro conocimiento ancestral, al entrar en un colectivo, el liderazgo cambia según el momento y lo que se hace. Y no hay una sola persona que dirija a todos. Hay alguien que comanda ahora en esta acción específica. Así se convierte en un grupo adaptado a un colectivo. Fantástico. Pero volvamos al tema. Eres anfitrión y se harán dos cosas en tu hogar. En la decoración nos referimos a la comida y las creencias, las reglas y pautas que estableces, eso es lo que te honra, y la coreografía, el movimiento que la gente hace, de nuevo, entendido, propiocepción e interocepción. Luego tomas al grupo, espera, lo mismo, el grupo puede hacer una coreografía, el grupo está en el entorno y lo percibe, y todos lo perciben de la misma manera. Hay un problema, y es muy grave. Todos perciben el entorno, pero de repente algunos son así, están desincronizados. Perdiste, porque el divorcio se basará en la información que todos tienen en común. Si tengo acceso a información única que la otra persona no tiene, la pertenencia cambia, el sentido de pertenencia no se da. Esa es una de las razones por las que, incluso en la decoración que estoy haciendo para un apartamento en el que viviremos en Gembillo durante parte del tiempo, en algunos lugares no queremos que la gente use sus celulares, por ejemplo, porque es un lugar en cierto modo sagrado, un lugar de pertenencia con las personas que lo habitan. Es un lugar donde serás lo que percibes, así que vamos a crear un espacio hermoso, una forma de decorar, de organizar las cosas para que la persona se sienta lo suficientemente grande y protegida. Sentirse protegido y tener la libertad de expresarse dentro de esos recursos, dentro de ese marco, dentro de ese entorno. Pero los celulares en las redes sociales no son bienvenidos. Pero hay una pequeña habitación con acceso a internet donde puedes ir y hacer eso, y vas allí y te mantienes separado para hacer ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque es importante para nosotros tomar a este ser humano, a este ser orgánico, a este ser vivo en cuerpo y sentir a otras personas actuando junto contigo. Y cuando entras en esa divas, la cuestión no es obedecer ciegamente a este grupo. Y es una coordinación viva tú en algún momento en este grupo. Te das cuenta de que eras un líder, pero se acabó, ya no lo eres. Y entonces ves que el liderazgo cambia constantemente y cada persona dentro de su área de especialización asume roles de liderazgo en el grupo. Y entonces ves que el liderazgo también implica, va más allá de la atención y la intención de un individuo o un líder. Se trata del grupo y a veces el liderazgo pasa a otro animal, un perro, un buey o algo más. Con un pájaro canta y acude. Porque si está sincronizado dentro de ese grupo, estas rivalidades ocurren en diferentes especies y entonces ves una comunidad, un sentido de pertenencia, un ser más grande que estos grupos colectivamente, juntos, un sentimiento de protección. El grupo te protegerá. Tienes esa sensación, es evidente. Y si alguien del grupo tiene un problema, básicamente tu brazo ya estará ahí, allí, protegiendo, ayudando. Ese es el camino del que hablamos. De eso se trata. ¿Y qué pasa? El grupo avanza, pero el liderazgo está cualificado. La libertad es real. El liderazgo es temporal. Así es como salimos del grupo. Tengo varios amigos y profesores activos, instructores que mantienen un sistema donde el líder lo mantiene constante. Cuando el grupo se abre a estas divas, que es aprender y enseñar a la vez, con un líder fijo, esta modulación del ritmo cardíaco no se produce. Esta variabilidad
no se cierra bien, no se sincroniza, porque hay rigidez en el liderazgo. Cuando hay rigidez en el liderazgo, no hay libertad de expresión para el grupo, porque alguien dice que esto está bien y esto está mal. Una vez te dije, un dictador nace cuando separa las cosas. Esto es correcto e incorrecto. Eso es un dictador, cuando define claramente lo que está bien y lo que está mal. Las cosas fluctúan entre lo correcto y lo incorrecto, y dependiendo de los espacios, las cosas cambian y se sincronizan. Por el bien del grupo, cuando llega el líder, ¿es eso? Hay rigidez. Si hay rigidez, el grupo no se adapta adecuadamente a los medios, las preguntas y las ideas que surgen en su interior. Así que este aprendizaje y enseñanza dentro del ser colectivo se trata de tener la humildad de saber que ahora estoy al mando, pero ya no, o simplemente soy el anfitrión. Estoy aquí para tener una política de ayuda y defensa para todos y cada uno de los ciudadanos, para defender al ciudadano, para nutrirlo, para proteger esta célula viva, este ciudadano, para que pueda expresarse con libertad de expresión. A veces hablamos tanto de libertad de expresión que se vuelve absurdo que hoy en día la libertad de expresión es poder mentir y aprovecharse de lo que se miente para ganar popularidad, me gusta, retweets. No, la libertad de expresión eres tú, tu ADN expresándose con movimientos corporales, también con palabras, puede ser, pero sobre todo, el tiempo se trata de movimientos corporales. Eso es libertad de expresión. Y cuando se tiene jibasa, cada individuo se libera con libertad de expresión en ese entorno, en ese estado, en esa forma de actuar, en esa actitud, en ese hacer, porque Jibasa siempre ocurre en una acción encarnada, en la música que se escucha, en un objetivo que se alcanza, donde todos están enfocados en algo y sucede en sincronía y todos se convierten en un solo cuerpo. Y ahí es donde entra la humildad, al darme cuenta de que ahora soy el líder, ahora no. No, ahora soy responsable de defender a todos para que esto continúe. Ahora se trata de marcar. Aquí tienen un buen ejemplo en el aula y les dejo este pequeño ejemplo final. Estoy en el aula, mis alumnos están al frente y de repente voy a explicar algo muy importante. ¿Qué intento hacer con la clase? Quiero que todos estén sincronizados. Bien, todos, algo importante. Observa con atención, considera este concepto. ¿Te diste cuenta? Respiro, contengo la respiración, intento sincronizar la respiración del aula. Básicamente, voy a ser el conductor del proceso respiratorio. Si sincronizo mi respiración con la del aula o del grupo, preparo al grupo para comprender el concepto complejo. Y a veces este concepto complejo que intento transmitir no lo he logrado con mucha certeza, y a veces Carlos, Manuel, Claudia, María, alguien se levanta y dice, eso es, porque en esta sincronicidad somos uno, y el concepto se transmite y puede ser mejor expresado por esta o aquella persona del grupo, y a veces lo que transmití no se entiende bien, pero un miembro del grupo lo muestra de otra manera, con otra forma de hablar, con otro dibujo, y el aprendizaje ocurre. ¿Y ven? ¿Entienden? Pero lo entendí de una manera completamente diferente a como lo expliqué. Pero lo entendieron porque hubo una sincronicidad, algo fuerte, una unión que unió al grupo, un jibasa, un religare, somos uno, estamos juntos, aprendiendo, enseñando, viviendo. Eso es lo que quería dejarles esta semana. La próxima semana intentaré profundizar en el mecanismo de la respiración y el latido del corazón, profundizar en ello para que puedan comprender todo esto sin divisiones, cómo la mente surge y emana de estas cosas hermosas y maravillosas que son el propio cuerpo humano. Un fuerte abrazo, nos vemos el próximo miércoles. Adiós.